Nino, Eve, Robert, Víctor están presentando Más de un Millón por Vorterix Rosario. Hay preguntas que nos mueven el piso y otras que nos mueven a nosotros sobre esos terrenos que creíamos firmes. Acá estoy buscando cómo poder tramitar esta idea de que el ejército me vomitó después de que sea la propaganda la que me tragara. Ir a ganar una tierra a costa de expulsar a quienes se encuentran en esa tierra. En ese sentido, el sionismo y la ética no son compatibles. No me siento culpable. Es el opresor el que, utilizando un discurso de víctima, ¿no?, utiliza el discurso de la libertad de expresión para censurar. Is the hidden apartheid mechanism that makes the rules of the democratic state irrelevant. Ya no era viable quedarme ahí. Sí. Porque un soldado que piensa es un soldado que empieza a dejar de ser soldado. Soldados felices, soldados ignorantes. Me parece que usted tiene la mano bastante más sucia que yo. Volvemos con Más de un Millón. Y como hablaba recién con quien tengo a mi lado, a quien ahora voy a presentar, creo que, bueno, que el pan rock y que el rock y que estos sectores a quienes nosotros representamos y a quienes damos difusión en estos medios tienen que tener sí o sí la obligación de estar informado en cuanto a cuestiones graves que pasan en el mundo. Porque venimos de sectores anarquistas, de sectores socialistas, antifascistas, desde el lugar de la lucha. Creo que es importantísimo que estemos informados de lo que está pasando también actualmente y que por lo que yo veo no se habla en todos lados y está buenísimo escuchar voces como la de mi amigo Elab Abraham. Le damos la bienvenida a Más de un Millón. ¿Cómo estás, querido? Bueno, muchas gracias. No, gracias, por favor. Gracias por este espacio. Sabes que esto que estabas diciendo es súper interesante, ¿no? De qué manera la cultura rock ha tomado siempre la pauta de reivindicar luchas populares, Total. no se ha callado la boca. Y de repente últimamente estamos viendo la música cada vez más complaciente, sí, ¿viste? Con poca crítica. Fácil de absorber. Sí, tal cual, tal cual. La película que hice, de hecho estamos hablando de una película, sí, que vimos recién el tráiler, se llama Bajar, Subir, Bajar. Y tiene mucho de rock, porque mi historia tiene bastante de rock. Yo me crié acá, soy hijo de exiliados. Mis viejos se fueron exiliados en la dictadura, sí, vivieron en Israel y allí nací yo. Cuando la democracia volvió al país, ellos vinieron para acá. Yo me crié acá en una escuela pública de barrio, en la 615. En la 615. En Alemi Gaboto. Sí. Y después de que me crié en la escuela acá, también en paralelo me iba formando dentro de la comunidad judía, claro, en los movimientos juveniles sionistas. Bien. Y a raíz de eso, en el año 2001, en la crisis jurídica, económica, social de este país... Sí, Menem y todo lo que se le vino a la Argentina en los años 90. Exacto. Cuando llegó el estallido, sí, yo huí, claro, como tantos muchos miles, claro, de argentinos que se fueron. Sí. Lo que pasa es que yo también me fui como absorbido por una propaganda que yo mismo había consumido y propagado.
Entonces, para mí, el lugar lógico para irme a vivir en un país como Argentina, desde un país como Argentina, era irme a Israel, después del atentado en la embajada de Volver Israel. a casa, quizás. Claro, viste, siempre con la idea de volver, de ese volver a Israel. Y estando ahí, bueno, estuve en el ejército, pero un tipo como yo no encaja en el ejército. Así que me rajaron, hicieron bien. Así nomás. Sí. Dijeron, este está loco. Este está loco. Este está loco. Tenía razón, Sí, claramente, por suerte. Lo que pasa es que para lo que ellos llaman locura, yo lo llamo libertad. Totalmente. ¿Viste? Totalmente. Lo que ellos llaman locura para mí es poder ser un humano ético. Lo que ellos llaman locura para mí es no dispararle a nadie por su condición étnica. ¿me entendés? Pensar es una locura. Pensar es un acto revolucionario. Revolucionario directamente, Sí, claro. Sí. Entonces, bueno, una vez que me expulsaron del ejército, pues imagínate que es una sociedad tan militarizada que aquel que no hace el ejército queda completamente marginado, es un paria. Claro. Y el que es expulsado del ejército por locura, después no consigue laburo en ningún lado, la gente te le reprocha. ¿Qué onda, loco? ¿Te expulsaron del ejército? No, andá, quédate allá. Olvidate. Sí, excluido. Excluido totalmente. Qué locura. Sí, pero esa exclusión, viste, a ver, no es ni blanco ni negro, hay muchos grises en el medio. Yo también tengo muchos amigos que quedaron allá y que cuando a mí me expulsaron del ejército me acompañaron. Sí. Y no es que se borraron o me ¿Pensaban acosaron. como vos dentro de las charlas de café o de lo que fuese, o tenían otra visión? Más que nada charlas de hashish. Ah, está, me encanta. Digamos las cosas Mejor, como son. sí. Sí, mirá, muchos sí. Lo que pasa es que después de que vos pensás, vos tenés que tomar algún tipo de acción. Sí, y una tomar una postura, acción ya implica rupturas, dolores, hacerle daño a los seres queridos. Claro. Y no todo el mundo se anima a romper con todo. Totalmente. Pero bueno, yo tengo por naturaleza ese alma destructiva, entonces mandé a tomar por culo a todo el mundo. Y a la miércoles. A la mierda, claro, a la mierda. tal Sí, cual. sí, Escuchá, sí. vos llegás allá a Israel, entrás en la milicia. ¿Y qué es lo primero que ves que te llama la atención y que te impacta, digamos? ¿Qué fue lo que vos dijiste? Esto no es lo que yo imaginé, o esto no es a donde yo quería ir. Ah, qué buena pregunta. Mirá, creo que la primera imagen choqueante es cuando estás en una cola, vos estás vestido civil y estás en una cola de 500, 1000, 2000 personas que se integran con vos ese día al ejército. Y uno tras otro va por como una fábrica en serie y en la línea de montaje te van dando la ropa, te inyectan cosas que vos no sabés lo que son, ¿viste? Y pasás un día entero por una línea de montaje en la cual saliste y sos un soldado. Claro. Eso es una experiencia espantosa. Me imagino. Pero, ¿Cuál video de Pink Floyd? Bizarrísimo, sí, digamos, ¿no? tal cual, Todos los tal pibes. cual. Pero lo más asombroso de todo eso, ¿sabes qué es? Ver gente feliz. Feliz de estar ahí. Sí, Qué loco. La gran mayoría felices, ¿viste? Y yo decía, acá ya hay algo que está mal. Claro. Lo que pasa que, bueno, yo por ahí tenía mucha conciencia respecto de la política en Argentina, pero respecto de lo que significaba la política israelí en particular, mi formación era completamente sionista. Entonces, para mí, ir a hacer el ejército en el Estado de Israel significaba cumplir primero con la patria y segundo era un acto de emancipación del pueblo judío, en esos términos, ¿viste? Sí, totalmente. Después cuando empezás a desarmar el discurso te vas dando cuenta de que no, que es una propaganda simplemente para que los judíos de las comunidades judías de todo el mundo vayan y ocupen los territorios por las malas, porque el Estado de Israel es un Estado colonialista que expulsa a los palestinos de su propia tierra. Claro. Y se queda ¿Estado con de esa Israel tierra. qué era antes de lo que la ONU nombre Estado a Israel? ¿Qué había? O sea, porque... Y mira, ese territorio fue cambiando de gobiernos y de gobernaciones durante toda la historia. Bien. Podés rastrear historia de 5000 años de antigüedad y podés rastrear historia de 200 años Sí, atrás. me La imagino. más reciente, el último imperio que estuvo ahí gobernando esa tierra, era el mandato británico. ¿Qué quiere decir el mandato británico? Era ya el imperio inglés en decadencia, yéndose de sus colonias, dejando gobiernos títeres que cumplieran con sus intereses. Como han hecho en todo el mundo. Exacto. Sí. Entonces, cuando pudieron asegurarse de que el Estado judío iba a responder a los intereses como colonia británica, dijeron, bueno, sí, la independencia, entonces es un acto que es una pantomima. Claro, ¿viste? Se le declara la independencia al Estado de Israel
Israel, pero siendo el 30% de la población real del lugar, se le otorga el 60% del territorio. Claro. ¿Sí? Y en los 2 primeros años hay una expulsión masiva de casi 700.000 palestinos. Es una expulsión a punta de pistola, con, digamos... chicos, grandes, mujeres, todos. Expulsión masiva del mismo tipo de migración forzosa o limpieza étnica que hicieron quizás los nazis antes de los campos de concentración, que agarraban una población entera y la barrían por completo, ¿no es cierto? Y se la llevaban a algún lado. Bueno, acá lo que hicieron fue simplemente expulsarlos del país, los depusieron en los países limítrofes, más que nada en Jordania y después en el Líbano, pero básicamente lo que hizo el Estado de Israel fue apropiarse de esa tierra. Que eso, digamos, es horrible, pero de última lo podés enmarcar como si, bueno, una disputa. Sí, ponele. Hasta ahí. Ponele. El problema es qué pasa a partir de ese momento, que las políticas raciales del Estado de Israel se convierten en un estado de apartheid. ¿Qué es un estado de apartheid? Es donde vos tenés ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda y ciudadanos directamente sin derecho. ¿No es cierto? Porque acá en Argentina tenemos miles de problemas, pero... Y la justicia funciona para el ojete, perdóname la expresión. Pero de última responde a esta premisa de que somos todos iguales ante la ley. Y ahí no son todos iguales ante la ley, directamente. Entonces, si vos sos un ciudadano israelí judío, tenés determinados derechos. Si sos un ciudadano israelí palestino, tenés mucho menos derechos. Y si estás dentro de los territorios ocupados militarmente por Israel, pero que no pertenecen al territorio israelí, como son Gaza o Cisjordania, directamente no tenés derechos humanos, no tenés ningún tipo de derecho de nada, ¿no es cierto? Claro, sí, me imagino. Ya ni hablemos de que son 2 grandes megaprisiones en donde tienen controlado el agua, la electricidad, le cortan. ¡Qué locura! Tienen 2 horas de electricidad por día y obviamente le dan las 2 horas de electricidad durante las horas del día. Estos campos de refugiados tremendo, o sea, yo realmente no imaginé que a esta altura y generaciones, ¿no? Por lo que... Claro. Estamos hablando ya de 5 generaciones en campo de refugiados, que tal como dice con Silvana, nacimiento y todo, o sea, chicos que nacen en un campo de refugiados, ¿verdad? Algo que por definición debería ser algo temporal. Claro. Eso es un refugio. Claro, exactamente. Exacto, Y pero no. si ya tenés 4, 5, 6 generaciones que nacen en campo de refugiados, evidentemente hay un plan Tremendo, sistemático. una locura. Sí. Qué bárbaro. Es un espanto. Esto que nombrábamos varias veces antes, el sionismo, que creo que es lo que no mucha gente sabe, ¿cómo lo podemos explicar? Mira, vamos a diferenciar en 2 grandes términos que son judaísmo y sionismo, para establecer la primera gran diferencia. El judaísmo es una religión de arranque, después hay condiciones culturales que pueden decir yo me siento judío y no soy religioso, puede decir una persona. Bien, hasta ahí eso es judaísmo a grandes rasgos. El sionismo es una doctrina nacionalista europea que surgida sobre finales del siglo XIX en Europa, a la sazón, como todos los otros nacionalismos europeos, un poco tardío, y responde a la lógica de que un Estado, que un pueblo que se considera a sí mismo nación tiene derecho a la emancipación, autoemancipación, y necesita un terreno. El sionismo surge primero en foros de debate y de discusión en Suiza, organizado por un tal Teodoro Herzl, que era vienés, en donde ya había un gran antisemitismo. Entonces surge como una respuesta al antisemitismo. Bien, entonces dice, nosotros judíos tenemos que procurarnos un Estado. Bien, la pregunta es ¿a costa de qué y de quién? ¿De qué? Entonces parte de 2 grandes mitos fundacionales. Para enmarcarlo entonces más sencillo, el sionismo es una doctrina nacionalista. Bien, que deja de lado la religión, no tiene nada que ver con la religión judía, a pesar de que después el Estado aplica la teocracia, digamos, sos judío, te casás por la ley judía, y si no sos judío no te podés casar porque lo único que te puede casar es por ley religiosa, por ejemplo. ¿No es cierto? Mucha diferencia con Arabia Saudita en ese sentido no hay. Totalmente. Se la dan de occidentales progresistas liberales y en realidad son unos fascistas liberales. Es que eso, ¿no? Utilizar una postura de algo lamentable que pasó en la historia de la humanidad para convertirse en victimarios. Exacto, de la víctima al victimario, y una de las cosas que charlamos ahí en la película es que justamente el sionismo no es la oposición al antisemitismo. Y esto es interesante, pensarlo de la siguiente manera. Como surge dentro de los mismos nacionalismos europeos, el sionismo
responde a la misma lógica, que es una lógica racista. Si yo pertenezco acá está bien, si no perteneces no tenés nada que hacer acá. Exacto. Entonces el sionismo no es la oposición, Para nada. sino lo que hace es un desplazamiento del objeto al que se le otorga, al que se discrimina. Entonces no es contra los judíos, sino que el antisemitismo se desplaza hacia el árabe. Claro. Entonces se puede ir a ocupar la tierra de Palestina porque los árabes son menos, son infrahumanos, son inferiores. Inferiores. Sí, aunque exacto. cueste decirlo, es el pensamiento, calculo yo, ¿no? Sí, es el Estos pensamiento sectores. y lo dicen abiertamente. No tienen problema. Por supuesto, digo, es que es la misma lógica que la de Sarmiento acá con civilización Totalmente, y barbarie. Bien, totalmente. hay una teoría sociológica que es de un tal Edward Said, que es palestino. El tipo habla de orientalismo y dice, orientalismo es todas las formas en que el occidente mira a todos aquellos a los que no responden a las lógicas de occidente. Entonces, por ejemplo, el árabe es un bárbaro. Claro, sí, ¿Entendés? es como el gaucho de acá. ponele, Exacto, bueno. exacto. Y al deshumanizarlo, cuando vos sos un soldado y del otro lado no ves un humano, Claro. vos ves un árabe, no ves un Olvídate, humano. un objetivo. Entonces ya está el Sí, objetivo sí, y sí, eso listo. es como decir, bueno, la diferencia entre un árabe y una cucaracha es solamente cómo los nombramos. Sí, sí. Digamos, después es una cuestión de exterminio. Es un exterminio por goteo, no es un campo de concentración. No, Hay sí, que sí, establecer más esa prolijito. diferencia. En realidad, vos fíjate, si mataran a todos juntos, no podrían seguir vendiendo armas. Y el gran negocio del Estado de Israel es la venta de armas y de servicios de seguridad. Entonces necesitan dos grandes vitrinas donde mostrar todos sus desarrollos tecnológicos armamentísticos. Sí, 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 Entonces tremendo. van a necesitar esos lugares para mostrar sus armas, cómo funcionan para vendérsela al resto del mundo. Qué locura. Es peor que un exterminio. Qué tremendo. Es un exterminio hacia Sí, sí, cuentagotas, Muy despacito. prolijo, muy elaborado. Sí, y para las cámaras. Este sionismo que maneja la economía internacional, prácticamente. Ahí voy a diferir. Y te voy a... Pero está en la lucha, quizá. Pues. Mira, me parece que ahí estamos pisando un terrenito donde cualquiera puede venir y decirnos que somos antisemitas. Claro. Y ahí tenemos que ser muy cuidadosos. Fíjate, el problema no es que el sionismo maneje los grandes capitales del mundo. Erróneo. El tema son las clases dominantes en ese sentido. Claro. Y las clases dominantes sionistas son iguales O sea, que claro, cualquier clase dominante. sin ir al de pueblo de cualquier lado. Israel hablando como sionismo, que quizás también Estados Unidos sea parte o haya Sí. intereses de distintos países, Ujú. que son los que manejan el poder de cada uno de esos países, como decíamos antes, de los medios. Sí, digamos, pensémoslo en estos términos. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea responden a los intereses israelíes. Ahora vos decís, ¿y qué? ¿Y la Unión Europea y Estados Unidos está gobernado por sionistas? No, no necesariamente. Claro. Lo que pasa es que el sionismo ocupa un espacio que es muy importante tanto para Estados Unidos como para la Unión Europea. ahí va. ¿Cuál es ese lugar? Ese lugar es que es un enclave en Medio Oriente con bombas atómicas amenazando a todos los países petroleros al lado. Claro, qué locura ¿Entendés? eso. Entonces no es específicamente una cuestión Una de cuestión que económica, digamos. Que es una cuestión económica de fondo, pero no es que son sionistas y creen en el Claro, sionismo. sí, sí, Simplemente sí. representan los intereses de la clase Exacto, dominante. exacto. Después el sionismo es un cuentito para giles. ¿Entendés? Totalmente, me sirve, digamos. Claro, digamos, las clases dominantes usan esa excusa para que haya voluntarios, o vamos a decirle boludos útiles como fui Claro, yo, claro. que vayan y estén a disposición Totalmente. de esos intereses, blandiendo algo. Bueno, pero te diste cuenta del discurso y hoy estuviste acá en Más de un Millón para contarle un poquito a la gente Sí. de qué se trata esto. Creo que da para mucho tiempo más. Yo me podría quedar hablando un montón. Lo voy a ir a ver en la película porque, bueno, vi el avance que vieron ustedes recién. Voy a ver la película, me dijiste, 27. Jueves 27, 18 horas, Cine El Cairo. Vamos a estar también en el viernes a las 20 horas, también en Cine El Cairo. Sábado 20 horas y domingo 22:30. Perfecto. La función del domingo 22:30 solo para suicidas. ¿Ah, sí? Y domingo 22:30. Claro, hermano, bueno, uno nunca lo sabe. Clavarte una película así va a No. salir con el corazón. Che, no la hacen con debate porque vi que estaban haciendo con debate, eso está buenísimo. Vamos el jueves a estar con la presencia de dos periodistas que acaban de estar cubriendo para la radio Che Guevara, de acá de Rosario. Estuvieron haciendo una cobertura en Palestina, que son Lisandro Brusco y Sol Morel. Son bueno. dos compañeros militantes y van a acompañarme para hacer un raconto de la actualidad en Cisjordania. Sí. Qué bueno, che, bueno, buenísimo. Bueno. Vamos a tratar de estar ahí. Bueno. Elad, muchísimas gracias. No. La verdad que un gusto, un placer hablar con vos. Lo tuvieron ustedes en Más de un Millón.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y esperamos a todos en la peli, ¿eh? Dale, nos vemos ahí. Bueno, seguimos entonces, escuchando un poquito de música. Gracias, Ela. Seguinos en Instagram, vorterix.radio.